Y bueno, pues quiero entrar en tema. Estamos viendo una serie que hemos titulado Espíritu Santo. Y hemos estado hablando, esta es nuestra cuarta semana, pero la idea de esta serie es ir más profundo en la obra del Espíritu Santo, qué es lo que él hace, quién es el Espíritu Santo. Y no solo dejarlo como en la idea, la línea de cosas que hemos escuchado mucho, que es algo que vamos a atender en algún momento, como el hecho de que el Espíritu Santo da poder, y eso es real. Pero creo que hay muchas áreas del Espíritu Santo que no se abordan y por lo tanto el creyente padecemos porque no sabemos exactamente lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas. Y ahorita mientras adorábamos pensaba, o más bien como que venía una certeza a mi corazón de cómo Dios está capacitando a esta iglesia, nos está preparando para lo que Él nos llamó a hacer. Que no se trata de hacer una buena idea y pedirle a Él que nos ayude, sino más bien se trata de hacer su voluntad y sumarnos a sus planes. Y parte del tema es que el Espíritu Santo es el río que Jesús prometió, ese río que trae plenitud de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. A través de los años, en estos años que llevo ya caminando en el cristianismo, de caminar con el Señor, este año cumplo 22, me parece, de que el Señor me rescató, y yo he visto una tensión muy constante en el creyente, en el cristiano, la tensión entre el deseo de crecer, aprender a vivir contento, hasta dónde llega el conformismo. Y he visto a mucha gente perderse como en esa tensión. Hay gente que el día de hoy le pregunta si cree que tiene al Espíritu Santo y te dice que sí, pero no son personas plenas, no son personas que vivan contentas. De hecho, son personas que tienen enojo, amarguras, frustraciones, y de repente dices, pues ¿cómo es posible que el Espíritu Santo esté ahí, que esta persona pueda decir, yo tengo al Espíritu Santo, pero que no pueda disfrutar de la vida que Jesús le prometió? Entonces he visto esto y veo cómo el Espíritu Santo, y también veo cómo el enemigo, dentro del plan macabro que tiene, porque pues Satanás ya fue vencido por el Señor Jesucristo. Satanás, su futuro es la condenación, él ya lo sabe lo que le espera, está derrotado, no tiene autoridad. Y entonces solamente falta el cumplimiento de la segunda venida de Cristo para ir terminando toda la historia. Pero él lo que hace mientras en ese proceso es, ¿cómo logro? Yo estoy seguro que Satanás trabaja con este pensamiento de, mi trabajo es hacer que el creyente no vea a Jesús como algo suficiente. Mi trabajo es provocar que la iglesia no conozca a Cristo como Cristo debe ser conocido, como el Espíritu Santo le quiere dar a conocer. Mi trabajo es que el creyente esté nublado y solo crea ciertas partes de la Biblia, otras no las crea. Que el creyente crea que hacer una oración simplista, sin profundidad y sin nada es suficiente porque cumple el protocolo, o leer la Biblia en un plan de lectura y palomearlo. Hacer eso, que el creyente vaya a la iglesia pero salga como entró. Y el diablo no tiene problema con eso. Satanás no tiene problema con que alguien pues venga a la iglesia. Él nunca ha tenido problema con eso. Con lo que realmente Satanás tiene problema es cuando el creyente empieza a conocer a Cristo. Y cuando se conoce a Cristo a profundidad, la única persona que puede revelarnos a Cristo a profundidad es el Espíritu Santo. Por eso incluso hasta la figura del Espíritu Santo el enemigo la ha desvirtuado y ha convertido al Espíritu Santo en un tipo de idea de solamente es como un accesorio, ¿no? Como que el Espíritu Santo es un accesorio de la vida cristiana, que es el que nos da poder y nos da fuerzas y nos ayuda, como si fuera así como un buen samaritano que nos ayuda a cruzar la calle. Y el Espíritu Santo ese no es su trabajo. El Espíritu Santo, el principal trabajo del Espíritu Santo es reproducir en nosotros la vida de Cristo, revelarnos a Jesús, revelarnos su vida, revelarnos su persona, y que entonces nosotros podamos de verdad experimentar al Hijo de Dios. Y una persona que experimenta de verdad al Hijo de Dios no puede quedarse como estaba, y tampoco es un tema sentimental ni emocional, es un tema de verdad, es una realidad absolutamente divina y espiritual. Bueno,
Una de las estrategias y uno de los tropiezos que el creyente tiene es el hecho de no vivir en contentamiento. No tenemos contentamiento. Y la semana pasada iba a terminar ese tema, pero no terminé. Estuve hablando acerca de cómo el Espíritu Santo es el río que nos satisface y nos mantiene contentos. Pero no quiero centrar eso en nosotros. O sea, no es que el Espíritu Santo esté trabajando todos los días desde su oficina diciendo, es que mi trabajo es tener a Miguel contento. Porque no, más bien es el hecho de cómo cuando el creyente no tiene contentamiento en Cristo, pierde el rumbo, pierde el corazón de Dios, pierde el plan de Dios, porque la falta de contentamiento genera cosas muy terribles en nuestro corazón. Entonces, habiendo dicho esto, quiero leer algo que está en la palabra. ¿Le podemos bajar un poquito, chicos? Gracias. Dice Juan 7, 37 al 39 lo siguiente: el último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí, todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Con la expresión agua viva se refería al Espíritu Santo, el cual se le dará a todo el que creyere en él. Pero el Espíritu aún no había sido dado, porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Así que lo primero es que voy a simplemente como a tomar un poquito de lo que hablé la semana pasada y lo voy a tratar de llevar más rápido para poder abordar lo que dejé pendiente. Contentamiento y conformismo no son lo mismo. ¿Ok? Eso es importante. Contentamiento y conformismo no son lo mismo. Y quiero empezar duro y a la cabeza. Hay gente que critica mucho al que dice estoy contento con mi manera de vivir. Y le llama mediocre a la gente que no se esfuerza, que no logra más, que no esto, que no aquello, no tiene más de esto, más de lo otro. Pero todo siempre enfocado a lo material. Siempre. Porque esas personas que critican al que no se esfuerza en las cosas materiales también son mediocres porque no cambian, no trabajan en su carácter, también son mediocres en su relación con Dios. Pero eso no se ve como mediocridad. Entonces atacan solamente la parte material de la vida. Y eso refleja un claro sesgo. O sea, eso nos enseña cómo nuestra vida está determinada. A pesar de que decimos que amamos a Dios, seguimos viendo con lentes muy materialistas la vida. Y eso es lo primero. La Biblia dice en Filipenses 4, versículos del 11 al 13 lo siguiente: no es que haya pasado necesidad alguna vez, dice el apóstol Pablo, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o el estómago vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo que me da las fuerzas. Así que el apóstol Pablo está en una situación de cárcel, está por predicar el evangelio, está encerrado y ya él prácticamente está a poco tiempo de ser entregado para cumplir su sentencia. Después lo iban a decapitar e iba a morir. Pero Pablo dice esto, dice: yo he aprendido el secreto de la vida plena, el secreto del contentamiento. Y no se trata de tener poco o mucho, porque he tenido poco y mucho. Me he quedado con hambre y he tenido comida de sobra. Así que el contentamiento no está ahí. Él dice: yo he aprendido a estar contento porque hay algo que descubrí. Descubrí que dentro de mí mora aquel que es suficiente. Mora Jesús, que hace que la vida de cualquier persona sea saciada. Él no está hablando de un contentamiento producido por las cosas que logra o alcanza, producido por sus esfuerzos, producido por el cumplimiento de sus metas. Él está diciendo que el contentamiento que ahora experimenta un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de Dios, es porque ha conocido cada vez mejor a Jesús. Cuando tú y yo no tenemos contentamiento, cuando tenemos falta de contentamiento, es porque hemos dejado de crecer en nuestro conocimiento de Cristo. Es simple, porque la persona que más conoce a Jesús se enamora más de Él y de todo lo que Él representa, todo lo que Él ha hecho, todo lo que Él significa. Y ese amor, esa presencia del Espíritu Santo satisface el corazón de la persona. ¿Con eso estoy diciendo que nadie debería esforzarse y que comer no es necesario? No, no estoy diciendo eso. Solo estoy diciendo que comer tampoco es la base para tener una vida de contentamiento. Y el mucho tener tampoco le va a dar contentamiento a la gente. Esa es una realidad.
El contentamiento como el mundo lo ofrece es como la historia que ustedes y yo conocemos del burro que va detrás de la zanahoria. Así es, uno va caminando por una zanahoria y cada vez que alcanzas una ya hace falta otra y necesitas otra y tienes que ir por otra y quieres más y a eso se le llama, en el mundo se le llama ser una persona ambiciosa, una persona que tiene sueños, que tiene sed de crecimiento, pero crece en todo menos en Cristo. Qué curioso, ¿no? Ahora, eso no tengo problema con que las personas que no conocen a Jesús lo hagan, porque cuando estamos sin Cristo todos hacemos eso. El problema es cuando dentro de la iglesia todos los creyentes, los hijos de Dios, queremos crecer en todo menos en Jesús. Porque no hay el mismo esfuerzo, no hay las mismas ganas, no hay el mismo celo, no hay el mismo empuje, no hay el mismo compromiso, no hay la misma pasión, pero sí la hay para otras cosas. Y eso habla de que nuestros ojos y nuestro corazón están en el lugar equivocado. En algún momento nos hemos empezado a extraviar. Y eso lo que va a producir es falta de contentamiento. La búsqueda de crecimiento es algo natural en cada uno de nosotros. El conformismo, por ejemplo, las personas conformistas o expresiones conformistas son como: no necesito cambiar, no necesito crecer, no necesito aprender. Eso también es conformismo. Eso también es medianía, eso también es mediocridad. El hecho de decir: yo ya sé suficiente, no me digas. Es que yo ya conozco a Cristo. ¿Estás seguro? Queridos, lo que ustedes y yo conocemos de Jesús, estoy seguro que es apenas el borde de su manto. Porque el Señor Jesucristo es mucho más grande de lo que podemos imaginar. Por eso cuando alguien dice: eso yo ya lo sé, te estás quedando corto. Esa mediocridad que criticas en otros en la vida material, ahora tú la tienes en la vida espiritual. El conformismo dice: yo ya tengo suficiente, no necesito crecer, no necesito aprender. Pero el contentamiento dice lo siguiente: Cristo es suficiente, Cristo me sostiene, Cristo me basta, pero todavía quiero conocerlo más. Así que Cristo es suficiente y Cristo nos puede bastar, pero cuando una persona tiene al Espíritu Santo y que le está produciendo contentamiento, la persona no dice: lo que conozco de Cristo es suficiente, sino que dice: Cristo es suficiente para mí a través de mi vida, pero quiero conocerlo más porque sé que hay más de Él. Y con esto quiero empezar a poner ejemplos. Por ejemplo, Moisés. Moisés, un hombre histórico en la Biblia, una referencia espiritual para todos nosotros. Él estaba contento en su relación con Dios, pero él clamó y dijo esto: muéstrame tu gloria. Moisés tenía una relación, él entraba a su tienda de campaña, oraba y cuando salía con el rostro brillante. Para quienes han leído la Biblia, ¿no? Él salía con el rostro brillante y la gente se le quedaba viendo porque una luz salía de su rostro y se tenía que cubrir para que la gente no empezara a decir: ay, Moisés es el top. Porque como el corazón del hombre tiende a la idolatría, entonces ya no faltaba el que quisiera hacerle un monumento a Moisés y empezar a adorar a Moisés. Entonces Moisés se cubría el rostro, pero él salía de esas conversaciones. De hecho, Josué, su ayudante, se quedaba fuera de la tienda de campaña y Moisés entraba en relaciones en oraciones tan profundas con Dios que salía lleno de la gloria de Dios. Pero aún con todo eso, Moisés le decía: quiero conocer tu gloria, Dios, porque hay más de ti. A veces nosotros, queridos, en nuestra vida espiritual estamos contentos y platicamos con alegría las cosas que vivimos en el pasado. Y a veces hablamos mucho de los testimonios pasados porque no hay testimonios presentes. Porque nuestra relación con Cristo el día de hoy no es como fue en algún momento. Y no tenemos nada que enseñar y no tenemos nada que presumir. Nos hemos estancado. En algún momento Abraham estaba satisfecho en su relación con Dios. Abraham fue llamado amigo de Dios, pero Abraham siguió caminando para que Dios hiciera su obra a través de él. Y no solo eso, Pablo estaba contento en prisión. O sea, no sé cómo lograr eso. Yo sé que el Espíritu Santo es quien lo produjo en él y lo puede producir en nosotros, pero Pablo estaba contento en prisión y dijo: aún en prisión yo quiero conocer más a Jesús. Así que nosotros tenemos que entender que el techo para caminar con Dios, para conocer a Dios, para conocer a Cristo, es demasiado elevado que ni siquiera podemos comprenderlo.
No debemos empezar a encuadrar a Dios en las cosas que ya sabemos. Queridos, yo no quiero el día de hoy ser moralista, ni quiero decir cosas moralistas, pero hay cosas que son básicas en la vida de un creyente. Leer la Biblia todos los días es algo, alimentarte de la palabra. Si eres hijo de Dios y no te alimentas de la palabra, entonces ¿de qué te alimentas? O sea, eso es algo que no se hace porque lo tengamos que cumplir, porque la regla lo dice, porque el cristiano tiene que leer la Biblia. No, sino porque si tú realmente amas a Dios, si realmente amas a Jesús, si tú dices, no, para mí Jesús es lo más importante, yo quiero seguir conociendo a Cristo, ¿cómo es posible que si yo digo eso no me acerque a su palabra? No, lo que pasa es que el autoengaño nos gusta. Nos gusta pensar, nos gusta, escuchen esto, nos gusta imaginarnos que somos personas a las que le gusta la Biblia. No sé si lo expliqué bien. Nos gusta idealizar nuestras vidas y pensar que somos personas así. Pero trabajar por ello no nos gusta. Nos gusta cómo luce una persona de oración, los testimonios que cuenta, las cosas que habla, pero no nos gusta trabajar por ser esa persona de oración. Nos gusta la idea de convertirnos en ello, pero sin hacer absolutamente nada. No hacemos estas cosas, no leemos la Biblia, no venimos a la iglesia, no oramos porque eso es lo que el cristiano hace, sino porque en nuestro espíritu necesita estas cosas para vivir. Si tú no aprendes a crecer en tu relación con Dios, te vas a quedar estancado. No importa cuánta fe tengas, no importa cuánta fe tengas, porque la fe sin obras es muerta. La fe sin accionarla, sin llevarla a la práctica, no sirve de nada. Y la Biblia dice que una fe así no puede salvar a nadie. Y con eso no estoy diciendo que todo se trata de tu esfuerzo, no, pero quiero que tú y yo dejemos de autoengañarnos. Hay mucho de Cristo por descubrir. Y entre más conocemos a Cristo, más felices somos, porque solo Él tiene la capacidad de saciar las necesidades del corazón humano. ¿Alguien lo cree? ¿Le podemos dar un aplauso al Señor Jesús? ¿Cómo podemos identificar el conformismo que nos está restando el conocer a Cristo? ¿Cómo podemos identificar esto? Hay que hacernos las siguientes preguntas. ¿Hace cuánto no aprendo algo nuevo de Cristo? No algo que alguien venga y un dato así que lo vi en TikTok, ¿no? O sea, no. Sino, ¿hace cuánto realmente yo no aprendo algo nuevo de Cristo en su palabra, en la vida de oración, en mi diario caminar con Él? ¿Hace cuánto no aprendo algo nuevo? Otra pregunta. ¿Hace cuánto, esto es para detectar el conformismo, hace cuánto no obedezco algo que Él me mostró y me pidió que hiciera? ¿Hace cuánto tiempo no le obedezco en esas cosas pequeñas que Él me ha pedido? Otra pregunta es, ¿hace cuánto no salgo de mi comodidad espiritual? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Por qué hago estas preguntas? Porque nuestro conformismo y mediocridad no inician cuando dejamos de buscar una mejora material. Nuestra mediocridad y conformismo inician cuando dejamos de buscar crecer en Dios. Una persona que deja de crecer en Dios va a ser mediocre, aunque tenga muchas cosas. Así que ahí es donde empiezan mis preguntas. Ahí yo tengo que preguntarme, ¿hace cuánto yo no obedezco algo que Él me pidió? ¿Están conmigo aquí? Ok, vaya conmigo, quiero que lo lea conmigo, va a salir en la pantalla. 2 Corintios 12:7. El apóstol Pablo está hablando acerca de algo que él está viviendo. Esto fue antes de que él dijera, he aprendido a estar contento. Esto fue como entre 5 y 8 años antes. Y dijo esto, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. Esa es la continuación del texto anterior. Pero dice, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades,
y en los insultos y en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. El apóstol Pablo en algún momento, esta vida de proceso en la fe, es algo que tú y yo estamos atravesando, donde él habla acerca de cómo en algún momento de su vida él dijo: Señor, yo tengo esta situación en mi vida, como muchas de las situaciones que tú y yo experimentamos, y él pidió que Dios se lo quitara, y Dios le dijo: no te lo voy a quitar, se va a quedar ahí para tratar contigo. Más bien lo que voy a hacer es que te voy a enseñar a confiar en mí, a estar pleno, a estar contento, a pesar de que sientas eso que sientes. Y entonces quiero poner de ejemplo algo que leí en la semana, porque ustedes, algunos quizás no lo saben, pero yo estoy infiltrado en todos los grupos de la iglesia. Entonces veo todos los memes, todos los stickers, todos los que han hecho de mí, todo lo veo. De hecho, yo hasta he mandado a algunos de ustedes así, ¿no? No. Pero estaba leyendo en uno de los grupos en casa a una hermana que puso un mensaje, donde voy a omitir su nombre por respeto, pero esta hermana dice esto: estoy a unos días de que me entreguen unos resultados acerca de mi salud. Y quiero pedirles, hermanos, que oren por mí, porque tengo la fe de que Dios me puede sanar. Pero quiero decirles que ahora que me he vuelto a acercar a Cristo y lo estoy conociendo más profundamente, quiero que me ayuden a orar, porque aunque tengo la fe de que Dios me puede sanar, si la decisión de Dios fuera no sanarme, que Cristo sea suficiente para mí. Cuando lees ese tipo de cosas, dices: aquí hay alguien que está entendiendo de qué se trata la vida en la fe. Porque no se trata de que todo esté bien. O sea, queridos, la iglesia, o sea, el cristianismo no dice abajo en letras chiquitas: es una organización, una comunidad de autoayuda. ¿No? O sea, no dice eso. El cristianismo no es una organización, la iglesia no es una organización donde la gente pueda simplemente venir a obtener las cosas que necesita o lo que cree que necesita. La iglesia son un grupo de personas que Dios ha llamado bajo su voluntad perfecta. Él fue a buscarnos a cada uno de nosotros donde estábamos, a sacarnos de ahí. Envió a alguien para darnos el mensaje, nos trajo a su presencia, a sus pies. Tú y yo no estamos aquí por nuestra propia voluntad. Si tú y yo creemos eso, estamos confundidos. El Señor nos convenció, fue por nosotros, nos trajo, nos eligió, nos llamó a salir de la vida que llevábamos, nos ayudó a dejarla, porque tampoco la dejamos porque fuéramos muy fuertes, sino que Él nos dio la fuerza para abandonar esa vida antigua. Y ahora que estamos aquí, Él dice: los he llamado para que entiendan que el centro de su vida soy yo, y los he llamado para que ustedes vivan para hacer mi voluntad, no yo la de ustedes. Por supuesto que el día de hoy hay muchos lugares donde se predica lo contrario. Si tú haces lo suficiente, no te lo dicen así, porque si lo hicieran así, probablemente la gente se iría corriendo. Pero se dice de otra manera, pero el mensaje es el mismo. Si tú haces lo suficiente, estoy seguro que de alguna manera Dios terminará haciendo lo que tú esperas. Y yo tengo la fe de que Dios me oye y que es un Padre bueno y que me ama. Él me ha mostrado eso muchas veces, y a ustedes también. Él es un papá bueno, es real, y podemos pedir muchas cosas que Él nos va a dar, pero hay otras que Él dice: no, esto jamás va a pasar. Nunca te lo daré. Esa oración jamás la voy a responder, o si la respondo, la voy a responder con un no. Pero lo que voy a hacer en el proceso, Miguel, es enseñarte a vivir contento, aunque no tengas todo lo que crees que mereces o necesitas. Y no lo haré dándote cosas, lo haré dándote a una persona, a mi hijo. Es curioso porque el día de hoy en la iglesia cristiana parece que lo que menos basta es Cristo. Como que tiene que venir Cristo acompañado de otras cosas. No sé si compartan conmigo la idea, pero es como que, ok, es Cristo, ¿y qué más? O sea, ¿qué otras cositas trae por ahí el Señor así como escondidas debajo del brazo? ¿Qué otras sorpresitas me tienes, Jesús? ¿No? ¿Qué tienes preparado para mí? Y es como, y Cristo dice: no, pues soy solo yo, ¿no?
Pero cuando a nosotros no nos basta Cristo, es solo por una razón, porque no lo conocemos lo suficiente. Es simple. Cuando alguien no conoce lo suficiente a Cristo, Cristo nunca le va a alcanzar. Siempre querrá que sea Cristo más otras cosas. Cristo más mis oraciones contestadas. Cristo más milagros concedidos. Cristo más un aumento. Cristo más dinero. Cristo más, no sé, lo que podamos imaginar. Y siempre es Cristo y algo más. ¿Están conmigo aquí? El apóstol Pablo dice, yo pedí que Cristo cambiara esto. Y Cristo me dijo, no voy a cambiar la circunstancia, te voy a cambiar a ti. Y entonces lo enseñó a vivir contento a pesar del aguijón. Y todos tenemos algún aguijón, no sé de qué tamaño, no sé cómo sea. Pero estoy seguro que Dios en el proceso nos va llevando y nos va enseñando. Así que escucha esto, el afán, lo que la Biblia llama afán hoy se conoce como ansiedad, porque es la misma palabra. Y la palabra ansiedad, el vocablo griego de la palabra ansiedad significa estar dividido en la mente y en el corazón. ¿Ok? Entonces, cuando una persona está ansiosa, tiene una división interna. Por eso entramos en la ansiedad. Es obvio, nuestra mente empieza a hacer cortocircuito. Hay una parte de mí que dice, creo en Dios, y otra parte que dice, estoy dudando y tengo miedo. Entonces, eso genera cortocircuito en mi interior y eso produce ansiedad, afán. Bueno, pues escucha. El afán nace cuando buscamos vida fuera de Cristo. Cuando tú y yo buscamos plenitud fuera de Jesús, el afán, la ansiedad están esperándonos afuera de la puerta de la casa. Ahí están. Porque nada puede producir en nosotros plenitud más que Jesús. Cuando yo intento encontrar esa plenitud afuera en la vida sin Él, la ansiedad me va a atacar. Y ansiedad hoy la han definido como temor al futuro, ¿no? Como temor a cosas que aún no pasan pero pudieran pasar, claro, porque estás dividido entre lo que necesitas, lo que te preocupa, lo que te afana, lo que pudiera ser, lo que no pudiera ser. ¿Qué pasa si no tengo para pagar la renta? ¿Qué pasa si no tengo para esto, si no tengo para lo otro? Y el afán ahí está hablando del futuro todo el tiempo y estamos buscando que eso esté bajo control para estar bien. Y Jesús dice, no, yo puedo hacer que tú te sientas pleno, puedo darte contentamiento aunque esa circunstancia no cambie. Y esa es la búsqueda que debe haber en nuestros corazones. Escuchen, la ambición no siempre es pecado. Esas personas que todos de alguna manera anhelamos crecer, la ambición no siempre es pecado, pero se vuelve pecaminosa cuando intenta obtener de las cosas que solo Cristo puede dar. Cuando mi sentido de ambición me lleva a buscar fuera de Cristo cosas que solo Jesús me puede dar, mi ambición es mala. Se está volviendo contra mí y tarde o temprano pagaré un precio muy elevado por eso. ¿Cuáles son las señales de que yo tengo afán, ansiedad? Bueno, que estoy ahí ambicionando fuera de Cristo. ¿Cómo puedo yo saber eso? Bueno, de la siguiente manera. Me comparo constantemente. Me comparo constantemente. Y entonces cuando me comparo constantemente, no solamente comparo mi vida, sino o mi rostro o mis logros, sino comparo mi estilo de vida, comparo lo que tengo el día de hoy, quién soy, y me comparo con otros. Y cuando me doy cuenta que estoy peor, viene otra sensación, frustración. Una frustración porque no soy aquello que estoy viendo, porque no estoy donde está el otro. Eso me está enseñando que estoy buscando fuera de Jesús. Y entonces esto trae como consecuencia algo más, la ingratitud. Como no tengo lo que quería, entonces ahora no hay nada que agradecer. Al contrario, ¿no? O sea, no sé, queridos, yo creo que todos nosotros valoramos la salud cuando la perdemos. Algo tan sencillo, ¿no? Fuiste a comer tacos ayer en la noche, te pasaste de tacos, te comiste varias órdenes, luego dices que el diablo te atacó, pero no fue el diablo, fue la gula. Y cuando pasas la noche en vela porque te la pasaste yendo al baño, ahí es donde valoras el asunto de decir, híjole, ojalá me sintiera bien en algo tan sencillo como un malestar estomacal. Pero cuando tenemos estas cosas del diario, pues pierden el valor. Y entonces ya ni agradecemos. Ahora queremos más. Y como no tengo, estoy enojado, frustrado, porque no tengo lo que el otro sí tiene. Y pierdo la gratitud. Y cuando alguien pierde la gratitud, cierra el corazón.
Israel, el pueblo de Israel en el desierto, miren, ¿cuál era el mayor, los que conocen historia de Biblia? ¿Cuál era el mayor problema de Israel, del pueblo de Israel? ¿Cuál era su mayor problema? Pues que eran esclavos. O sea, ellos vivieron 400 años en esclavitud, eran maltratados, no les pagaban. O sea, su pago era, pueden vivir en el territorio de Egipto, pueden vivir aquí. Y ellos mucho tiempo no comieron carne, ¿sabían eso? Comían pan agusanado. Es lo que sobraba y lo que les daban. Ellos, algo que los egipcios practicaban con ellos es que algunos de los esclavos los traían cuando los egipcios hacían ollas de carne, los reunían alrededor para que vieran las ollas de carne, pero no les daban de comer. Les daban pan agusanado. Eran esclavos, maltratados, muchos de ellos fueron asesinados, vivieron muy mal. De repente Dios les da un libertador, Moisés. Y cuando los saca por fin del gran peso de la esclavitud, se los lleva, ya son libres. Y las quejas siguen. Ahora que son libres, ahora ellos tienen libertad, tienen provisión porque ahora no les faltaba de comer. Y el maná que bajaba del cielo a cada uno les sabía lo que se le antojaba. Qué rico, ¿no? Que tú digas, ¿cómo tengo antojo de? Pues no sé. ¿Qué es ¿una qué? Eres muy saludable. O sea, no, es una ensalada. ¿Cómo con una ensalada, Alejandra? No. Se me antojó una hamburguesa de esas así que se están. Bueno, pues a eso sabía el maná. Y podías recoger todo lo que necesitaras cada día, era nuevo. Bueno, ahora tenían libertad, provisión y tenían la presencia de Dios que los dirigía, los protegía, los cuidaba. Pero seguían mirando lo que no tenían. Y algunos hasta decían, creo que estábamos mejor antes. Creo que estábamos mejor antes de que Cristo llegara a nuestra familia. Antes de ir a la iglesia nos iba mejor en estas cosas. Se quejaban de todas maneras, no estaban contentos. La falta de contentamiento en ellos, escuchen, produjo queja. Y la queja produjo rebeldía. Y la rebeldía produjo castigo. Cuando una persona empieza a quejarse por todo lo que Dios no le ha dado, está así de empezar a rebelarse en contra de su Dios. Y cuando tú y yo nos rebelamos en contra de Dios, pasan cosas no porque Dios esté viéndonos para castigarnos, sino porque el simple hecho de apartarnos de Él va a traer malas consecuencias a nuestra vida. Pero no es todo. Había un hombre en la Biblia a quien no conocemos su nombre, pero la Biblia le llama el joven rico. Este joven rico tenía, ¿qué es lo que tenía? Tenía progreso, el tipo progresaba, tenía dinero, mucho dinero, por eso se le llama el joven rico, tenía mucho dinero, pero no tenía libertad. O sea, este estaba al revés. Tenía mucho dinero, pero no era libre. No tenía libertad. Y entonces tenía muchas posesiones, pero las posesiones lo tenían a él. Sus posesiones eran su dueño. Y entonces cuando Jesús dice, ¿realmente me quieres seguir? Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y entonces me puedes seguir. El tipo se fue llorando tristemente, porque la Biblia dice, porque tenía muchas posesiones, sus posesiones eran su Dios, pero no era feliz, no estaba contento, faltaba algo en su corazón, obviamente le faltaba a Dios. Por eso es que Jesús enseñó que esto es muy peligroso y dijo lo siguiente: tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen, y eso lo dijo en Lucas 12:15. Pero entonces, ¿qué cosas puedo yo hacer para identificar la falta de contentamiento? Ya hicimos algunas preguntas que nos ayuden a saber si estamos siendo conformistas. Pero ahora podemos hacernos preguntas que nos ayuden a saber si estamos teniendo falta de contentamiento. Y la primera pregunta es esta: ¿estoy disfrutando lo que Dios me ha dado? ¿Realmente estoy disfrutando lo que Dios me ha dado? La pregunta no es, por ejemplo, si quieres a tus hijos. La pregunta es si los estás disfrutando. Porque quizás
por tener más no los disfrutas. Estoy disfrutando lo que Dios me ha dado, la casa donde vivo, la ropa que he visto, la salud. ¿Realmente estoy disfrutando esto? Siguiente pregunta. ¿Vivo comparándome y comparando mis condiciones de vida con las de otros? ¿Vives comparándote y comparando tu estilo de vida, tus condiciones de vida con las de otras personas? Eso, si la respuesta es sí, eso te está arrojando un diagnóstico de que hay falta de contentamiento. Se llaman preguntas diagnóstico. Siguiente pregunta. ¿Pienso constantemente en lo que me falta? ¿Pienso constantemente en lo que me falta, en lo que no tengo? ¿Pienso constantemente en eso? Y por último, ¿mi paz está dependiendo de las circunstancias? Sentirme tranquilo, sentirme en paz está dependiendo de que las circunstancias estén bien. Cuando te haces estas preguntas y las respondes genuinamente, entonces puedes saber si tienes falta de contentamiento o no. Tú y yo podemos hacerlo, porque la falta de contentamiento nos va a robar a Cristo. La falta de contentamiento roba la belleza de Jesús en nuestro corazón. Y no estoy hablando de que a partir de hoy tú y yo empecemos a ser esas personas que solamente, como en frases religiosas, empezamos a decir: Cristo es suficiente para mí. Tú sabes si Cristo es suficiente para ti o no lo es. Tú lo sabes. No importa cuánto lo digas y no importa cuánto yo ore y le diga: Dios, tú sabes que Cristo es suficiente para mí. Dios conoce mi corazón y sabe en qué áreas Él no está siendo suficiente para mí. Yo tengo que hacerme estas preguntas, porque de alguna manera, al estar descontento, es como si Dios tuviera una deuda conmigo. Es como si me debiera algo. Es como si yo le dijera: Señor, pues es que tú prometiste. No, lo que pasa es que a veces nosotros escuchamos a gente que habla en nombre de Dios y promete cosas que Dios no está prometiendo. Dios siempre, lo que su palabra dice es que Él puede darnos mucho más allá de lo que pedimos o entendemos. ¿Alguien cree eso? Lo dice Efesios. Dice que Él da mucho más allá de lo que pedimos o entendemos, pero la pregunta es: ¿a qué se refiere? Piénsalo por un momento. ¿A qué se referirá eso? Cuando Él dijo: yo les daré más, o Pablo lo escribe y dice: porque Él es el que da más allá de lo que podemos pedir o de lo que podemos entender. ¿A qué se referirá? Se está refiriendo a Jesús. Porque Cristo es más allá de lo que tú y yo podemos pedir o entender. Supera cualquier tipo de petición que podamos hacer. Pero entonces, ¿por qué Jesús no me es suficiente? Porque no lo conozco lo suficiente. Como no lo conozco lo suficiente, no logro ver esa belleza, esa hermosura, esa plenitud en Él, que es capaz de llenar mi corazón más allá de lo que pido o entiendo. Como no lo conozco lo suficiente, entonces no logro comprender la inmensidad de su perdón, la inmensidad de su sacrificio. No logro comprenderlo. Entonces Cristo tiene que venir acompañado de otras cosas, y entonces yo interpreto ese texto de esta manera: seguramente si yo le pido a Dios 2 panes, me va a dar 6. Y Dios lo puede hacer, y claro que lo puede hacer, y por supuesto que quiere hacerlo en muchas ocasiones. Pero lo máximo que Dios nos ha prometido no son cosas, es Cristo. Solo Él. Solo Jesús. Quiero cerrar, mis últimos 10 minutos los voy a enfocar en esto. El Espíritu Santo es el río que produce contentamiento y crecimiento al mismo tiempo. Algo que yo les enseñaba la semana pasada es que progreso y crecimiento no son la misma cosa. No confundamos, progreso y crecimiento no son lo mismo. Hay gente que progresa pero no crece. Tiene más dinero el día de hoy, tiene
más conocimiento el día de hoy, tiene, no sé, logros el día de hoy, pero eso no significa que haya crecido por dentro. Sigue teniendo amargura, sigue teniendo envidia, sigue teniendo celos, sigue sintiéndose vacío. Así que crecimiento y progreso no son lo mismo. El joven rico era un hombre que había progresado, pero él era muy pequeño en cuanto a su vida con Dios. Jesús no nos promete progreso, nos promete crecimiento. Y crecimiento viene de adentro hacia afuera. Así que el Espíritu Santo produce en nosotros contentamiento y crecimiento al mismo tiempo. El secreto es que Cristo, ¿cómo yo puedo crecer? ¿Cómo es que el Espíritu Santo logra en mí llevarme a crecer y mantenerme contento? El secreto es simple: necesito conocer cada vez más a Jesús. Ese es el secreto. Yo necesito que el Espíritu Santo me revele cada vez más a Cristo. Por eso yo les decía, esta serie del Espíritu Santo, cuando la gente habla del Espíritu Santo piensa en poder, temblores, rayos que bajan del cielo, ¿no? Todo el mundo hablando en lenguas, lo cual creo que es real. Creo que los milagros existen, creo que los dones siguen existiendo, por supuesto que sí, pero nadie se pone a pensar en el hecho de que una de las obras principales del Espíritu Santo es revelarte a Jesús hasta que te cautive. Y que sin el Espíritu Santo no puedes conocer a Cristo, ni puedes ser cautivado por Él. El Espíritu Santo es quien da a conocer a Jesús. Queridos, el día de hoy hablar acerca de esto no es algo tan apasionante, pero es la base. Sin esto, todo lo demás se queda hueco. Así que el Espíritu Santo es quien nos revela a Cristo. Y si Cristo es más en nosotros, entonces cada vez nosotros nos sentiremos más plenos, más contentos, no porque Él nos da cosas, sino porque lo conocemos mejor. Y conocerlo mejor llena nuestra alma. El río es la vida de Cristo comunicada por el Espíritu Santo. Esto es otra cosa. El Espíritu Santo no solamente viene a revelar a Cristo, sino que viene a producir la vida de Cristo en ti y en mí. La semana pasada platicábamos un poco acerca de esto, solamente lo toqué por encima porque el tiempo ya estaba terminando, pero Juan 10:10 es un pasaje que conocemos mucho. Juan 10:10, Jesús está hablando y dice: porque el ladrón ha venido a robar, matar y destruir. Ahí está, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Jesús está hablando acerca de su propia vida. Cuando nosotros vemos a Jesús caminando en su generación, no vemos a Jesús caminando enjollado, ni lo vemos que lo llevaran así cargando como a los reyes, o lo montaran en un caballo de una raza superior y todo el mundo aplaudiera. Vemos a Jesús caminando en sandalias, con una túnica simple, rodeado de un montón de gente que no es mejor que tú ni yo. No fueron mejores que nosotros. Y Él va caminando, pero Él está en una completa sensación de plenitud. Nada le falta. Tenía una necesidad, oraba al Padre y el Padre suplía. Jesús estaba haciendo su trabajo. El Padre lo envió a predicar e ir por los perdidos. Él estaba haciendo la voluntad de Dios. ¿Sabes? Quiero decirte esto. ¿Sabes que Dios? A ver cómo lo explico. Dios puede bendecir nuestros trabajos. ¿Cuántos han orado y han dicho: Señor, bendice mi trabajo? Ok. Dios puede bendecir nuestro trabajo, pero orar que Dios bendiga nuestro trabajo es quedarnos cortos. Y lo voy a explicar. Porque Dios no va a bendecir más mi trabajo que su voluntad. Si yo, en lugar de decirle: Dios, bendice mi trabajo, le digo: Señor, prospérame, bendice mi camino cuando hago tu voluntad. Ahí va incluido mi trabajo, mi salud y muchas más cosas. Y entonces es como quedarnos muy pequeños. ¿Por qué a Jesús no le faltaba nada a pesar de que no traía cartera? Porque Él estaba haciendo la voluntad de Dios, y lo que Dios bendice es su voluntad. Cuando tú te comprometas, cuando tú le pidas al Espíritu Santo, ayúdame a hacer la voluntad de Dios, ten por seguro que tu camino donde pises será bendecido. Porque Dios está comprometido a bendecir su voluntad, no la mía. ¿Tiene sentido? ¿Están conmigo aquí? Así que el Espíritu Santo no solamente vino a ayudarnos, no solo vino a darnos poder, no solo vino a levantarnos, sino que el Espíritu Santo vino
a darnos la vida de Jesús dentro de nosotros. ¿Qué tanto realmente tú quieres que Cristo viva su vida a través de ti? No sé si estoy logrando bajar la información lo suficiente, pero lo quiero ejemplificar así. Puedes quedarte en la periferia viendo a Jesús, o puedes disfrutar que ese Jesús al que amas y admiras vive dentro de ti. Queridos, el día de hoy, la mayoría de nosotros no tenemos claro lo que significa que Cristo mora dentro de nosotros. Pero yo amo al Espíritu Santo porque Él nos ayuda. Él no tiene problema con que yo sea torpe y no entienda. Si yo le digo, Señor, no entiendo que realmente el peso de que Cristo vive dentro de mí, ¿me puedes ayudar? ¿Qué creen que va a hacer el Espíritu Santo? Ayudarme. Porque Él quiere que eso pase. Amados, tenemos que cambiar nuestra conversación y tenemos que llevarla a algo más elevado. El cristianismo no consiste principalmente en recibir ayuda de Dios, sino en recibir la vida de Cristo por medio del Espíritu Santo. Eso es ser cristiano. Ser cristiano no es venir a una iglesia, no es ponerse playeras, escudos, cantar alabanzas, levantar las manos, portarse bien, ser mejores personas, moralmente correctos. No, un cristiano es aquel que tiene a Cristo viviendo adentro. Eso es ser cristiano. Y ese Cristo no está ahí como un botón que oprimimos cuando tenemos necesidad. Ese Cristo que mora dentro de nosotros quiere vivir su vida a través de nosotros todo el tiempo. Todo el tiempo, no cuando yo tengo ganas, sino todo el tiempo. El contentamiento, escuchen, nace de esta comunión, la oración, la palabra, la adoración, la comunión con otros, la dependencia diaria del Espíritu Santo. Y con esto prácticamente termino. Entre más el Hijo es formado en nosotros, espero poderlo hacer de forma práctica. El crecimiento, contentamiento viene de comunión, de tener relación con Cristo, con su palabra, con la oración, con otros creyentes, con la iglesia. Pero crecimiento para Dios es que Cristo sea formado en mí cada vez más. Dios no ve mi progreso como crecimiento. Lo que Él ve como crecimiento es cuando Cristo está creciendo dentro de mí. Por eso es que Pablo escribió y dijo esto: oh mis queridos hijos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. El crecimiento, queridos, delante de Dios no es otra cosa que Cristo siendo formado en nosotros. Ahora, yo sé que esto probablemente para muchos de nosotros no sea como wow. Pero mi oración es que Dios nos ayude a entender, que el Espíritu Santo nos ayude a comprender lo que hoy se habló. Solo quiero que lo lleves a una situación en tu vida de esta manera. Si Cristo es cada vez más, está siendo formado cada vez más dentro de ti, ¿qué te hará falta? Piénsalo. Si ese Jesús admirable, lleno de amor, de gracia, de poder, está siendo formado cada día más en ti, entonces, ¿qué te hace falta? El cerebro humano está diseñado para adaptarse rápidamente a los logros externos. Por eso la satisfacción basada en posesiones, metas o reconocimiento dura poco. Así funciona todos nuestros cerebros, todos. Por eso la satisfacción basada en posesiones, metas y reconocimiento dura poco. Siempre aparece una nueva necesidad. Eso se conoce, tiene un nombre esto de que siempre hay una nueva necesidad por la que tengo que ir.
se llama adaptación hedónica. El hedonismo es la búsqueda del placer. Adaptación hedónica, ya tengo algo, ahora otra vez me siento vacío, necesito algo nuevo, algo más. Adaptación hedónica. Escuchen, la Biblia ya había identificado este problema siglos antes. Por eso Jesús no ofrece más cosas para darle plenitud a las personas. Jesús no ofrece más cosas, sino que Él ofrece una fuente, ofrece al Espíritu Santo. Miguel, yo sé que tú padeces de algo llamado adaptación hedónica. Siempre tendrás necesidad de ir por algo nuevo. Y como conozco tu corazón, yo no te voy a dar cosas para llenar eso. Te voy a dar mi espíritu para que siempre estés lleno. El Espíritu Santo reorienta nuestros deseos hacia aquello que verdaderamente nos satisface. Así que para cerrar esto quiero hacerte estas preguntas. Quiero que nos hagamos esta pregunta: ¿dónde estoy hoy? ¿Estoy en el afán, en la ansiedad, en la comparación, en la frustración, en la queja? ¿Dónde estoy? ¿O estoy en el conformismo, comodidad, apatía, falta de hambre espiritual? ¿Dónde estoy? O quizás estoy en el contentamiento, porque tengo gratitud, paz, estoy siendo más dependiente de Dios, tengo un hambre creciente de Cristo. ¿Dónde estoy hoy? ¿Dónde estás tú? Jesús está capacitando a esta iglesia porque no quiere que vayamos a predicar un evangelio que no tiene a Cristo como centro. No quiere que le compartamos a la gente el evangelio terapéutico que resuelve cosas. No quiere que vayamos a compartir el evangelio de la prosperidad actual, que es el bienestar de la persona. Él quiere que vayamos a predicar el evangelio que tiene a Jesús como lo más importante, como el más grande tesoro. Ahora que acabo de enseñar esto en 2 secciones, quiero decirles lo siguiente: esta es la razón por la que muchas personas dejaron de seguir a Jesús, porque no prometió cosas, se prometió a Él mismo. Él no dijo: si me sigues te daré esto, sino que si me sigues, mi carne y mi sangre serán suficientes para ti. Y la gente decía: no, yo no quiero la carne y la sangre de Jesús, yo quiero cosas. Yo quiero una vida resuelta, yo quiero una vida sin problemas, yo quiero una vida de empoderada, quiero una vida de cero necesidades. Jesús, no puedes prometer eso. Y muchos se fueron. Y sigue pasando. Y seguirá pasando. Pero Cristo lo hace a propósito. Él enseñaba cosas así para filtrar los corazones y saber que solo los genuinos se quedan, no aquí, con Él. Solo los genuinos siguen el camino con Él. Jesús sabía que hablar estas cosas genera tropiezo en la gente. La gente dice: es que pues está complicado, ¿no? Eso es difícil entenderlo, no sé cómo hacerlo. Y Jesús dice: pero si intentas, si realmente quieres, vas a buscar cómo obtenerlo. Vas a buscar cómo alcanzarlo. Alguien dijo alguna vez una frase que no es bíblica, pero creo que es real: el interés tiene pies. El interés tiene pies. Cuando algo te importa, tú ves la manera de que eso suceda, o de alcanzarlo, o de obtenerlo, porque te importa. Y estas personas, cuando Cristo les subió el tema de conversación, dijeron: ah, no, así no, porque realmente no les importaba Cristo, se importaban ellos. Ellos eran el centro de su vida.
lo que Dios les pudiera dar. La pregunta es, ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿A qué vengo? Vengo porque soy más importante, yo vengo a buscar lo que Dios quiere darme, o quiero conocerlo más a Él. ¿Qué es lo que me mueve? Y mi oración, queridos, es que todo lo que no entendamos, el Espíritu Santo nos ayude a entenderlo. Porque el Espíritu Santo lo único que está esperando son oraciones de nosotros, donde le digamos, ayúdame a que Cristo sea suficiente, ayúdame a entender qué significa que Cristo mora dentro de mí, ayúdame a entender todo lo que no entendí. Y Él está deseoso de revelarnos a Jesús. Así que deja de buscar que Dios te dé cosas, y más bien empieza a buscar que el Espíritu Santo te revele más a Cristo. Si hacemos eso, el contentamiento va a ser un fruto natural de nuestras vidas. Amén. ¿Sí? Podemos darle un aplauso al Señor Jesús, por favor.